Hola chicos y chicas de YouTube, espero les guste este video y trataré de traer más con más frecuencia. Si te gustó dale me gusta y suscríbete al canal. Te estarás preguntando de dónde sacaron maniquíes en una prisión. Pues los crearon ellos mismos. Crearon las cabezas de los maniquíes de manera cruda pero eficaz a partir de cera, papel higiénico y cabello humano real que robaron del barbero de Alcatraz. Morris se encargó de modificar un acordeón para poder inflar la balsa y los chalecos salvavidas con los que escaparían. Ellos no solo fabricaron maniquíes desde cero, sino que también crearon herramientas para excavar celdas y desenroscar los pernos de ventilación. Eran extraordinariamente capaces de crear herramientas a partir de cualquier objeto que robaran, como cucharas de la cafetería y madera del taller. Cada día desde las 5:30 hasta las 9 de la noche trabajaban sin ton ni son cavando agujeros lo suficientemente grandes para arrastrarse. Quitaron la ventilación de sus celdas y usaron picos para agrandar los agujeros lo más que podían. Para suerte de la pandilla, la prisión ya tenía varios años y estaba muy erosionada, cayéndose a pedazos en algunas áreas. El agua salada se usaba para las duchas y el lavavajillas, que destruía las tuberías y fluía a través de las paredes de la prisión. Con el tiempo, el agua salada erosionó el cemento, haciendo que las paredes se vuelvan quebradizas. También se calentó ligeramente el agua, para que los prisioneros no se acostumbraran a las heladas aguas de la bahía de San Francisco. Cualquiera se imaginaría que semejante escape se debería escuchar en la prisión. Pero sorprendentemente, nadie lo escuchó. Gracias a las nuevas reformas de la prisión a principios de los 60, se permitió a los reclusos 1 hora de música por día, y esto tapó el sonido de los escapistas. Por un lado, Morris tocaba su acordeón en voz alta siempre que era posible, haciendo suficiente ruido para cubrir el ruido que hacían cuando quitaban el cemento. Detrás de las celdas, donde los agujeros estaban tomando forma, había una galería técnica sin supervisión con tubos que subían y bajaban a ambos lados. La galería técnica era normalmente un patio de recreo sin supervisión. Si eran capaces de hacer agujeros lo suficientemente grandes, podían subir, fácilmente, los 3 pisos que llevaban al techo. Todo lo que tenían que hacer era trabajar duro. Una vez en la cima, tenían que llegar a uno de los conductos abiertos del techo. Muchos de estos conductos fueron cementados en su lugar para su consternación. Pero finalmente encontraron uno que no lo era y pudieron abrirlo con sus herramientas. Los hermanos finalmente escaparon de sus celdas en mayo de 1962. Los 2 hermanos Anglin y Morris atravesaron las paredes de su celda. Los agujeros eran apenas más grandes para permitirles desplazarse dentro. Sin embargo, no necesitaban más de que esto. Ellos con sus propias manos lograron construir una balsa. También fabricaron chalecos salvavidas atando y cosiendo varios impermeables. De hecho, usaron más de 50 impermeables para hacerlos. Increíble. Esto era absolutamente imprescindible, ya que de lo contrario se hubieran ahogado. Ahora que todo estaba cerca, todo lo que tenían que hacer era esperar a que Allen West terminara su escape y toda la pandilla estaba lista para irse en cualquier momento. La señal llegó finalmente en junio de 1962, pero desafortunadamente el plan no salió como él esperaba. El 11 de junio de 1962, Allen West dio la señal a los otros miembros del grupo y que finalmente tenía un agujero lo suficientemente ancho para pasar. Pero lo que sucedió después no lo habría podido predecir nadie. Una vez que se apagaron las luces, la pandilla decidió poner en marcha su plan de escape de Alcatraz. Pero tenían muchas preocupaciones y no sabían si realmente sobreviven para contarlo. Pero el deseo de vivir una vida de libertad fuera de la prisión era más fuerte que cualquier miedo que podían tener. Ellos estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para salir de Alcatraz, incluso si eso significaba arriesgar sus vidas. La adrenalina bombeaba por sus venas esa noche solo de pensar en salir. Después de que las luces se apagaron esa noche, rápidamente comenzaron a ejecutar el plan. Afortunadamente, los hermanos Anglin y Morris no tuvieron problema para escapar de sus celdas.
pero no fue tan simple para Allen West. Aparentemente el agujero que había cavado no era lo suficientemente grande para que él pasara y esto le generó problemas para salir. Franklin Morris trató de ayudar a West mientras pudo, pero el cemento no se movía. Alrededor de las 9:30. Morris le pidió a West que le pasara un vaso de agua. Finalmente llegaron a la triste conclusión que West debía quedarse atrás, ya que no había forma de sacarlo. Claramente no fue fácil para la pandilla dejar atrás a un miembro del equipo, más que nada luego de trabajar en conjunto durante tanto tiempo. Pero el grupo no tenía muchas opciones. Si hacían demasiado ruido al agrandar el agujero de la celda de West, podrían haber llamado la atención de los guardias. West, entonces decidió sacrificarse por el equipo y hasta podría ayudarlos aligerando la balsa de alguien. A partir de ahí, el grupo de 3 hombres comenzó su ascenso. Subieron 10 metros de fontanería desde la galería técnica. Afortunadamente para ellos, Morris y los hermanos Anglin pudieron llegar a la azotea fácilmente. Si bien los nervios los carcomían y su corazón latía a 1000, continuaron y caminaron 100 pies en el techo antes de comenzar su descenso. Los 3 descendieron 16 metros por el lado de las tuberías del edificio antes de llegar al suelo. Finalmente terminaron en el suelo al lado de las duchas y tuvieron que pasar silenciosamente frente a los guardias. La banda de 3 se las arregló para no despertar las sospechas de un solo guardia al llegar a la orilla, donde se detuvieron para inflar su balsa y su chaleco salvavidas. Alrededor de las 11:30 de la noche, Franklin Morris y a los hermanos Anglin, John y Clarence se sentaron en su balsa de la desgracia y no se supo nada más de ellos. La mañana siguiente los 4 prisioneros fueron reportados como desaparecidos. A primera hora de la mañana, todos los residentes de Alcatraz fueron despertados por sirenas aturdidoras. Ninguno entendía lo que pasaba. Nadie imaginó que alguien hubiera escapado de una cárcel como la de Alcatraz. Era de máxima seguridad, pero luego se enteraron de lo contrario. 3 prisioneros habían escapado. Si bien Allen West se quedó temporalmente atrás, él no estaba dispuesto a rendirse. Pero no se rindió. Siguió cavando y cavando para que el agujero de su celda fuera lo suficientemente grande como para que pudiera pasar a través de él, y finalmente tuvo éxito. Finalmente siguió a sus compañeros. El recluso logró con éxito salir de su celda y subir al techo, pero cuando llegó, los otros 3 ya se habían marchado, por lo cual Allen se encontró con 2 opciones: la de ir al mar sin una balsa, que acabaría en un desenlace fatal, o volver a su celda. Frente a estas 2 opuestas opciones, Allen West finalmente eligió a regañadientes volver a su celda y esperar hasta la mañana en que se descubrió la fuga de los 3 reclusos. Por la mañana, las alarmas sonaron y toda la prisión fue registrada. Las autoridades de la prisión obviamente presionaron a West para que él contara todo lo que sabía, y él no tuvo otra opción que hablar. Pero, ¿habría dicho toda la verdad? Nunca lo sabremos. Allen confesó que los otros 3 se habían ido a la isla de Los Ángeles y que una vez ahí, su plan era robar un coche, algo de ropa y finalmente ir cada uno por su lado. Sin embargo, hubo un pequeño detalle que Allen no fue capaz de cubrir. No se había declarado ningún robo de coches en esa zona, ni siquiera en los 20 días siguientes a la fuga. Puede que hayan atracado en otro lugar por error o por elección, o que Morris y los hermanos Anglin no hayan logrado su cometido.